Ya son las 4:15 casi de la tarde acá en Cápsula por el Destape Radio y como siempre les hablábamos hace un rato de lo que fue el Día de la Felicidad de esta semana y con esa excusa entonces los invitamos a que nos cuenten qué es eso que les genera felicidad a ustedes, esa cosita chiquita que de alguna manera les alegra el día, la semana, el mes, la vida. Puede ser, y justo yo decía de los libros, por ejemplo, que a mí me da mucha felicidad los domingos a la mañana leer un rato unas páginas en la cama, cuando todavía no arrancó la ciudad, podríamos decir, y me imagino que del otro lado, quien me está escuchando, coincide en eso, por lo menos en lo que compete a los libros. Hola Fede Pasos, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde de Cápsula. Ahí me ¿Cómo escuchás? va? Buen sábado. Sí, muy bien. Te escucho perfecto. Perfecto. ¿Vos me escuchás? ¿Hoy te conectaste sin cámara? Estoy conectado, ¿eh? Ah, Estoy ok. Bárbaro. Yo por lo Ahora menos te me voy a veo. ver entonces. Tengo prendido el destape en el canal 20 de Telecentro y no me veo, pero... Claro. Ya vas a aparecer, ya Estoy vas con a la cámara aparecer. prendida. Contame Ok. entonces, ¿a vos qué te genera felicidad, Fede? A mí me genera felicidad el momento exacto en el que salgo de bañarme. Ay, es un gran O sea, momento. estar recién bañado, la secuencia de estar recién bañado, para mí se parece bastante a la felicidad. Te Pero digo no el más. momento de la ducha. No, justamente para mí es más lindo estar bañado que bañarme, que la acción de bañarse. Ok. Pero vale la pena pasar por la ducha para pasar por esa sensación de estar recién bañado. Es muy raro lo que estás diciendo, pero es válido, por supuesto. Nadie te puede Sobre juzgar. gustos, Bueno, eso es tu felicidad entonces. Y con respecto a los libros, me imagino que un poco también, ¿no? Leer. sí, claro. Sí, claro, claro. Por ejemplo, esta semana También que tiene mucho que ver estuviste- con el trabajo, Ujú, por lo claro. menos en mi caso, el tema de la lectura, y a veces uno está leyendo contrarreloj y a veces queda un poco en segundo lado lo que es el entretenimiento y La el placer. felicidad, claro, sí. Pero la verdad que Entiendo. uno se suma al interés por la literatura de diversas maneras e índole a Ujú. través del placer y de lo que genera leer, que es algo muy, muy Por lindo, supuesto. muy grato, sí, también, sin duda. No me imagino un mundo sin libros ni de casualidad. Y este libro que nos venís a comentar hoy, ¿tiene que ver un poco con esa felicidad o para nada? Bueno, no, ¿O te genera todo tiene lo que ver con contrario? cultivarse. Ok. Tiene que ver con cultivarse, tiene que ver con conocer cómo se vivía en los 70, en los años de la dictadura, pero bueno, no precisamente con la felicidad, porque voy a comentar La Voluntad, el quinto tomo de La Voluntad Ujú. de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, un libro que cuenta las experiencias en primera persona de militantes revolucionarios, de militantes de distintas organizaciones políticas de los 70, a partir de la llegada de la dictadura. Claro. Entonces, es un libro denso, complejo, de cara a, bueno, el día de mañana, ¿no? Un 24 Claro. de marzo especial. Arranca todo con Onganía, Fede, ¿no? ¿El libro puede ser o tiene que ver principalmente con la dictadura de Onganía o hace más foco en esta última dictadura militar que sufrimos? Este libro tiene 5 tomos, o sea, Ajá. es una obra de 5 tomos. Claro, Que ahí se va. publicó a fines de los años 90 y que intenta trazar una historia de la militancia revolucionaria de los 60 y 70. Claro. La militancia que se volcó en los años 60 al clasismo, a organizaciones de índole marxista, por otro lado también organizaciones peronistas que intentaron mixturar ambos posicionamientos políticos y ambas lecturas de la realidad. Y son 5 tomos que van desde el cordobazo Claro. hasta la dictadura. Lo que yo les traigo hoy es el quinto tomo, Ujú. que se llama La Caída, y que abarca los 2 primeros años de la dictadura, los más crudos, ¿no? Del 76 al 78, desde el golpe del 24 de marzo, que se conmemora mañana, Bien. hasta el Mundial. Ahí abarca, no llegaron a cubrir toda la dictadura Ok. con este tomo, pero sí sirve para dar un pantallazo de cómo se vivía. Es un libro de historia social, Bien. digamos. Bien, bien, bien. O sea, técnicamente no es un libro de historia porque lo escribieron 2 periodistas, Ujú. Eduardo Anguita y Martín Caparrós, Genios, que ambos, son por favor. 2 periodistas, bueno, muy, muy afamados, muy reconocidos, que han nacido a fines de los 50 y que vivieron en los 70, jóvenes, ambos estudiaban en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Eduardo Anguita estuvo detenido Claro. desde antes de la dictadura y lo liberaron a mediados de los 80 por participar de la organización armada
del PRT, él militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido guevarista, marxista, que fue muy importante en los 70, y Martín Caparrós también se exilió. Claro. Es un poco más chico, Caparrós también se exilió en España, los 70 en la dictadura, o sea que es algo que los involucra a los dos de manera personal. Ambos son periodistas y escriben este libro con un estilo de no ficción. En realidad La Voluntad es un libro de no ficción. Cuenta, por supuesto, acontecimientos de la realidad vinculados a la represión ilegal de los 70, en este caso del quinto tomo de La Voluntad, pero reproduciendo en gran manera diálogos que obtuvieron a través de las fuentes orales de militantes sobrevivientes de lo que fue el genocidio de los 70. Entonces, cuando vos recreas un diálogo que te contó una fuente oral, en realidad estás haciendo justamente una recreación, te estás tratando de acercar a la realidad y a un diálogo que tuvo lo de la realidad, Claro. pero no va a haber un registro oficial. Podemos ponerlo en el lugar de no ficción, el libro, ¿no? Y también toma fuentes del periodismo, sobre todo de lo que fue la revista Somos, una revista fundada a mediados de los 76 que respondía a Macera, también de la revista Gente, algunos editoriales de Mariano Grondona, para dar un pantallazo de cuáles eran los debates en los primeros meses de la dictadura. Claro, y cómo la sociedad también veía eso, ¿no? Cómo impactaba en la sociedad, seguramente con el trasfondo también de todo lo que estaba sucediendo allí por detrás, que no era poco, algo que había comenzado ya antes del 76, Fede, ¿no? En el 74, 75, ya la AAA ya estaba ahí operando y demás. Me interesa mucho el pantallazo que puedan hacer Anguita, sobre todo, seguramente haga también foco en el plan económico, ¿no? Y en hacia dónde apuntaba desde ese lado la dictadura militar. Bueno, hay muchísimas discusiones a nivel historiográfico de cuándo empieza la persecución denominada antisubversiva en Argentina, Sí. por supuesto que de manera sistemática y estableciendo campos de concentración, un genocidio enorme que se llevó 30.000 vidas, fue a partir del 76, pero hay un andamiaje legal en Argentina de medidas represivas que comienzan ya a fines del gobierno de Frondizi con el plan Conintes, Claro. el plan para reprimir la conmoción, lo que llamaban la conmoción interna, que es un plan de persecución de las organizaciones políticas, sobre todo compuestas por jóvenes, que Claro. empezaron a crecer de manera cada vez más pareja y cada vez más grande a medida que fueron pasando los años. En los 60, durante la llamada Revolución Argentina, la dictadura de Onganía, también se empiezan a solidificar las medidas de represión antirrevolucionaria o antisubversiva. Esto es un andamiaje que va a través de los años y de los gobiernos, de la democracia restringida, recordemos con el peronismo proscripto, Claro. y después tras la muerte de Perón, o en los últimos meses de Perón, la creación de la AAA, ¿no? La Alianza Anticomunista Argentina, que también es un paradigma de lo que es la represión ilegal, Claro. ¿no? Una organización parapolicial que se encargaba de perseguir y asesinar a militantes populares. Esto después se va a sistematizar y agrandar mucho con las fuerzas del Estado, con las tres fuerzas que tomaron el poder a partir del 76. Operando desde un ministerio, de hecho, la AAA, ¿no? Claro. La Operando. AAA sí, a través del Ministerio de Bienestar Social, Increíble. sí, a cargo Increíble. de José López Rega, que es una persona que Perón conoce en Madrid. Sí, en sí, su no son exilio en tres Madrid. loquitos en una casa. No. En el medio todo el Es- poder del gobierno, Tal cual. de facto, obviamente, pero allí operando desde los lugares propios del gobierno. No es que había algo a escondidas directamente, sino que iban, y he leído algunos libros de la AAA en la cual contaba cómo picaneaban gente ahí en el ministerio inclusive, así que la verdad es que muy fuerte. Y este pantallazo entonces abarca hasta el año 78, ¿y qué nos cuentan esas voces, Fede, entre otras cosas? Es historia social, es decir, sirve para entender cómo se vivía y qué sentían los militantes revolucionarios, los militantes de las organizaciones, Bien, de ERP y de Montoneros principalmente, que eran Claro. las principales, cuando se vino la noche, cuando finalmente llega la dictadura, ¿no? Cómo hacen para reunirse, cómo hacen para organizarse, qué debates tienen adentro de sus organizaciones, qué perspectivas tienen a través de un gobierno que no se sabía para dónde exactamente iba a ir, si la represión iba a durar unos meses, si iba a durar unos años, si exiliarse, si quedarse, el debate de la pastilla de cianuro, la imposibilidad de organizar reuniones, ¿no? Claro, Por supuesto, claro. ante la
persecución y lo que eran las citas, por ejemplo, ¿no? Que es reunirse en una esquina determinada 2 militantes para pasarse información, y que si ese militante que había pactado la cita no llegaba a los 10 minutos, bueno, había que irse, el tema de abandonar casas, vivir con un nombre de guerra, bueno, toda esta serie de cuestiones de los militantes que hasta el 76, o hasta un poquito antes del 76, cuando pasan a la clandestinidad, en realidad militaban a cielo abierto, Claro, ¿no? Y que obvio. optaron por la lucha armada, digamos, también. Era gente que estaba militando por el cambio social radical, que no entendían que se pueda hacer de otra manera que a través de la violencia. Obvio. Por supuesto que dentro de la militancia de los 70 había también otro tipo de militancia más parecida a la de ahora, Seguro. de hacer política de otras maneras, más pacíficas. Pero la cosmovisión imperante en las organizaciones de los 70 fue la de la guerrilla y fue la de la lucha armada. Entonces eran militantes literalmente de armas tomar y de realizar acciones armadas. De hecho, algunas que logran hacer en los primeros meses del golpe se describen, se cuentan en el libro. Mira. Pero básicamente lo que impera es una sensación de terror y de persecución constante, y de Claro. cómo un gobierno, como un poder estatal se mete de lleno en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí. Los vecinos que miran para otro lado, el miedo a los consumos culturales y demás. Es historia social, digamos, más que para aprender las causas de la dictadura o qué es lo que vinieron a hacer los milicos con la política, con la cultura y con la economía. Es un libro para sentir el terror social que sintieron los individuos en carne Claro. propia, en la peligrosidad que tenía su integridad física en ese momento. Eso, Fede, sobre ahí te iba a hacer hincapié, seguramente lo retratan Anguita y Caparrós, porque más allá de la militancia, de cómo se dio esa militancia, con armas tomar en muchos casos, también seguramente refleja cómo se paraban ante que le vayan chupando a compañeros y a compañeras, básicamente, ¿no? Esa militancia que muchas veces tuvo entre los 30.000 desaparecidos a muchos de esos protagonistas, y cómo debe estar reflejado obviamente en la voluntad, también cómo se daba para esos militantes que en el día a día tenían que seguir batallando, como ellos entendían que eran los caminos adecuados, pero con un montón de compañeros que iban desapareciendo en el medio, seguramente, y con el propio miedo a que ellos sean los próximos en desaparecer. Pienso que es fundamental este tipo de lectura, no solamente para las generaciones nuevas que no vivieron todo esto, que no vivimos, por ejemplo, todo esto que, más allá de que a veces con la información de la educación igual estamos al día con las cosas que pasaron, pero siempre como este detalle de la vivencia me parece que hace que uno se pueda poner más en los zapatos de esas personas, ¿no? Y que pueda vivirlo más en carne propia de alguna manera. Pero también para la gente que estuvo en ese momento, que sí lo vivió, pero que lo vivió desde otro lado, más ajeno. Esto que decías, por ejemplo, de los vecinos que quizás miraban un poco para otro lado. Elegían no mirar. Quizás con la distancia del tiempo uno puede volver a evaluar esas situaciones, ¿no? Bueno, los propios autores, ¿no? Que estaban involucrados con el exilio, que obviamente ante el terror de los campos de concentración queda pequeño. Pero por ejemplo, Caparrós, que se exilió, el exilio, el irte de tu país por cuestiones políticas y por persecución y porque corre riesgo tu vida, no es moco de pavo también vivir eso. Digamos, el propio Anguita, que fue un preso legal también. Son cuestiones muy bravas que, bueno, también circundan en el caso de los autores. Algo que está bueno decir es el lugar que ha tenido la voluntad, el libro La Voluntad, de estos 5 tomos, en lo que es la bibliografía de los 70. O sea, a medida que van pasando los años, las décadas, los gobiernos y los procesos políticos en el país, hay distintas lecturas de lo que fue la dictadura y de lo que fue el horror de la dictadura, y también lo que fue el plan económico que vino a instalar la dictadura, que es algo que seguimos sufriendo hasta hoy, el cambio de matriz productiva, ¿no? La ruptura de cualquier lazo de solidaridad, que fue el proyecto neoliberal de la dictadura, ¿no? Este individualismo feroz. La Voluntad es un libro, una serie de libros que se publican a fines de los 90. El 5º tomo particularmente se publicó en 1998 y fue muy importante para el acercamiento a estas experiencias de lo que se vivió en los 70 para toda una generación que por ahí está algunos años arriba de la mía, por ejemplo. Los que hoy están en los 40 y pico, los 50, a esa generación
para esa generación con cierto interés social y con cierta sensibilidad social, La Voluntad fue un libro fundamental. Estamos hablando del año 98, momento de fines del gobierno de Menem, políticas de impunidad establecidas, no había megajuicios, Claro. lo que había sido el juicio de las juntas de mediados de los Olvídate. 80 en la época de Alfonsín se había anulado Había a poco indultos, de Fede. haberse realizado. Había indultos por parte de Menem, ¿no? Exactamente, exactamente. Estamos hablando de la época en la que se empezaba a cobrar cierta conciencia del horror de la dictadura a través de lecturas como esta y sobre todo también a través del rock argentino, Claro. que ha participado de muchos festivales organizados por las Madres de Plaza de Mayo, tiempos en los que el 24 de marzo no era feriado y la militancia y la gente interesada política y socialmente iba a Plaza de Mayo a protestar en pedido de juicios de Claro. lesa humanidad, ¿no? De Claro. que no mueran en la impunidad los milicos del 76 y los responsables también empresarios y económicos de la dictadura. Un momento de gran impunidad. En esa clave también hay que tener La Voluntad, porque con los años, sobre todo con la llegada del kirchnerismo, las políticas de memoria, verdad y justicia pasan a ser una cuestión de Estado. El 24 de marzo pasa a ser feriado, los megajuicios y las noticias de las megacausas empiezan a ocupar las páginas de los diarios y se empieza a cobrar cierta conciencia de lo que pasó en la dictadura 76-83. Pero en ese momento no, Claro. y en ese momento, a fines de los 90, La Voluntad ocupó un rol fundamental para dar a conocer una verdad que estaba siendo en parte negada, ¿no? Que en parte ocultada, en parte no se quería ver, que fue también barrida por esta idea de la guerra, de que hubo dos contendientes que tenían igual poder y de que cuando vos utilizás el terror para aterrorizar a los civiles no es lo mismo que cualquier tipo de guerra, digamos, Claro. ¿no? Eso que estaba ocurriendo en los 90. Por eso también es muy importante el valor histórico que tiene La Voluntad. Bien, teoría de los dos demonios mediante, ¿no? Obviamente. Fede, son varios los tomos, en este caso de La Voluntad, haciendo hincapié principalmente en este tomo 5, que habla de la caída en 1976 y hasta el Mundial de 1978. ¿Es un libro que conseguimos fácil por allí para ir a comprarlo? Mira, La Voluntad tiene varias ediciones, pero hace bastante que no se edita. Yo estuve fijándome en redes. usados por la aplicación más conocida para conseguir Sí. cosas usadas y está carísimo, che. Ah, palala. Por arriba de las 20 ¿Y el amigo lucas. PDF? Hay que decirlo, ¿Cómo? ¿El amigo PDF? Bueno, amigo, yo siempre, viste, busco, trato Bucear de ir por por ahí, ¿no? Pero hay que decirlo, ya que estamos en una columna de libros, como todo, ¿no? Pero lo caro que están los libros. Sí, 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 sí. Sean novedades o no. Sí, sí, estamos hablando de 40 lucas, 20 en el... Sí, 20 el peor de lo- promedio, sí. Sí, sí, sí. 17 el más barato. Pero alguno específico, por ahí, como decía Fede, estamos hablando ya de mucho más dinero. Así que un garrón en ese sentido, amigo. Pero usted dice que anda por ahí, si le ponemos ímpetu y lo buscamos por la red. Sí, en Corrientes lo consiguen segurísimo. Ok. Segurísimo. Bueno. Lo que sí, bueno, es una lectura compleja, digamos, hay que estar con el ánimo fortalecido, Total. hay que encarar esta lectura sabiendo que es algo que bueno, habla de otra época. Si bien hoy en el 2024 este es un 24 de marzo especial, ¿no? Muy. Lo que estuvo pasando esta semana es digno de que lo mencionemos y lo repudiemos, ¿no? El ataque Obvio. que tuvo una militante de la agrupación Hijos, un ataque anónimo, violento, que entraron a su casa. También lo que ocurrió en la entrevista que le hizo Mauro Federico a Estela de Carlotto, no sé si lo Sí, escucharon. con el teléfono pinchado, ¿no? Con el teléfono intervenido. Escalofriante, digamos, desde el Estado o de un gobierno que tiene algunos sectores que no solo niegan la fuerza del genocidio del 76, sino que reivindican la violencia del Estado para perseguir a los militantes populares de los 70. Eso es peligroso, eso es bravo. Yo me animo a decir que la plaza de mañana, 24 de marzo, va a ser una plaza histórica, va a ser una plaza muy fuerte, va a ser una fuerte y contundente muestra de fuerza popular y de que nunca más, ¿no? De que las banderas de memoria, verdad y justicia llegaron para quedarse y son una política de Estado y son pilar de la democracia.
Yo creo, igual que vos, que mañana va a ser histórica y me parece que va a ser muy diferente y que se va a convertir en histórica y ojalá que todos y todas estén ahí y los que no puedan ir, bueno, sepan que la radio y la radio aquí, nuestro canal, desde las 13 horas tiene transmisión especial para que estén sintiendo al menos todo lo que se está viviendo, no solamente en Plaza de Mayo, sino también en distintos puntos de la Argentina, claro está, porque esto es de todo nuestro país donde van a estar obviamente conmemorando y pidiendo una vez más por memoria, verdad y justicia. Fede, muchísimas gracias por este pantallazo entonces con esta recomendación y obviamente salgan a buscar el libro si quieren, si no cualquier cosa se le hacen llegar a la duda a @pasos_con_z_, amigo, ¿no? Ese es mi Instagram, sí. El que me quiere agregar, ahí estoy. Bueno, y ahí comparte todas sus lecturas, recomendaciones y otras hierbas el amigo Fede Pasos, así que y comparte la foto del recital de Luis Miguel, todito. Alto show, ¿eh? Sí, el del doble de Luis Miguel fue un buen show, me dijeron. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo siempre creí que era el doble. Yo siempre suscribí a esa teoría. Sí, claro. Pero el otro día me parece lo que confirmaste. vi a Luismi, Lo confirmaste. No, siento que vi al Rey Sol, ¿eh? Ah, ok. O sea, apagado ese Rey Sol, ¿no? Porque ya no puede cantar, pero bueno. No, estuvo bien. ¿Y qué piensa Fede Pasos del hombre del Rey Sol que no hace una canción nueva en 25 años más o menos? ¿Lo entiende? Sacó un disco de rancheras y de mariachi apasionante. hace algunos años. Sí, Eso es lo último que hizo. Claro, apasionante. Bueno, muy bien. La pasó muy bien, Fede Pasos. Ya hizo un montón de hitazos. ¿Por qué lo querés seguir? Alguno deslizó que hasta Fede Pasos le había parecido el mejor recital que había visto en su vida en los pasillos de esta radio, pero... Y no fue el mejor, pero ranquea fuerte, ¿eh? Ok, ¿fue el de 1 hora, el que duró 1 hora y se fue porque estaba lloviznando? No, ese no fue. Ah, ok. Bueno, me alegra, Fede Pasos, pero... Te lo dice como si fueses el manager. No, qué sé yo. Si la gente quiere compartir shows con ustedes, lo siguen Pasos con Z_, amigo, ¿no? Así es. Disculpes a la lluvia. Buena semana, Fede Pasos. Gracias, como siempre, por el pantallazo. Y que tengan un buen fin de semana. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Adiós. Federico Pasos, como siempre, un placer tenerlo aquí en nuestra cápsula, en nuestras lecturas de cada semana. Mañana, insisto, 13 horas, transmisión especial aquí del Destape Mundo. Y vayan todos a la plaza, las que puedan. Ojalá que nos encontremos, seguramente así será. Mañana habrá columna también del Destape Mundo allí para conmemorar y para pedir, por supuesto, nunca más y por los 30.000 compañeros desaparecidos. ¿En qué estamos, amigo Niquito? Música de tanda. Tenemos a Woz. Esto es lo nuevo de Woz. Presentó disco nuevo, presentó nuevas canciones. Una de ellas, una pequeña colaboración con un tal Indio Solari. La escuchamos acá. Se llama Quemarás y la disfrutás acá en Cápsula. Quemarás